En un caso de emergencia donde una persona haya sufrido un accidente y se desea aplicar los primeros auxilios, es esencial medir los signos vitales de la víctima. Cabe recalcar que se debe hacer con prudencia y no complicar la situación, siendo necesario capacitación para aplicarlo de forma efectiva y no empeorar la situación de la víctima. En caso de una emergencia existen dos signos vitales que pueden ser medidos sin ningún tipo de aparato externo. Simplemente con las propias manos pueden verificarse. Estos serían el pulso y la frecuencia respiratoria. Pero tampoco se debe olvidar que al simple contacto de la mano con la piel se puede ver si una persona tiene variaciones notorias en la temperatura. Es aconsejable utilizar un termómetro, aunque en caso de fiebre elevada o hipotermia se pueden percibir mediante el tacto. Un ejemplo que podemos observar para la irrigación de frecuencia respiratoria es el siguiente, donde nuestra compañera Alma se encuentra con una persona que es considerada como víctima o que requiere primeros auxilios y primero procede a quitarle la mascarilla para posteriormente verificar que la persona respira con normalidad. Otro método que se puede aplicar en estos casos es verificar el pulso de la víctima. Este se mide tocando las arterias y percibiendo las pulsaciones. El pulso se puede sentir en la parte lateral del cuello, en la parte inferior del codo o en la muñeca, pero lo aconsejable dentro de una emergencia es tomar el pulso en una parte del cuerpo que no complica a la persona. Por ejemplo, es posible medir el pulso en el cuello, sin embargo, ante una lesión o cortada en esta, lo mejor es no manipular la zona y por ende tomar el pulso en otra parte del cuerpo. Se debe contar las pulsaciones durante 60 segundos o también existe la posibilidad de contarla durante 15 segundos y multiplicarlos por 4, siendo lo normal en una persona promedio y sana entre 60 o 100 pulsaciones por minuto. Uno de los signos vitales que no puede ser verificado sin una herramienta previa es la presión arterial. Con esta se requiere un instrumento, que es el monitor de presión arterial, el cual poseen los paramédicos o también es posible que esté en un equipo de primeros auxilios. Lo aconsejable es utilizarlo sin que éste moleste a la víctima o a la persona que requiera de los primeros auxilios. La reanimación cardiopulmonar básica es el conjunto de maniobras que permiten identificar si un niño o adulto está en una situación de parada cardiorrespiratoria y, a su vez, realizar una sustitución de las funciones respiratoria y circulatoria, sin ningún equipamiento específico, hasta que la víctima reciba un tratamiento más cualificado. Antes de comenzar a hacer la reanimación cardiopulmonar básica, es importante saber con certeza si la persona tiene un paro cardíaco. Los signos para reconocerlo son pérdida del conocimiento, ausencia de pulsos y latidos cardíacos, desaparición de movimientos torácicos, ausencia de respiración traqueal y que no se escuchen ruidos cardíacos. Es importante realizar la reanimación cardiopulmonar básica lo antes posible, ya que su objetivo fundamental es conseguir la oxigenación de emergencia para la protección del sistema nervioso central y sus órganos vitales. Es fundamental intervenir entre los primeros 3 y 5 minutos, para que así el accidentado no sufra de ninguna consecuencia negativa. En caso de encontrarnos con una persona en el suelo, debemos de no entrar en pánico y brindarle los primeros auxilios de manera inmediata. Lo primero que debemos hacer, como se muestra en el video, es observar y corroborar la seguridad de la escena, donde los que estén alrededor y el que no hará la actividad estén seguros. Una vez teniendo claro eso, el practicante se pondrá frente a la víctima de rodillas y a su tiempo avisará a sus alrededores que llamen a emergencias de manera inmediata. A su vez, debemos quitarle las gafas o cualquier objeto que tenga cerca el victimario. Lo primero que debemos hacer es comprobar su inconsciencia, por lo cual debemos gritarle o llamarlo por su nombre, tocarle los hombros, darle pequeñas palmaditas en la cara. A su vez, debemos aplicarle la maniobra frente-mentón, donde comprobaremos si la persona respira de manera correcta.
Para realizar la posición de seguridad lateral debemos primero poner el brazo más cercano a tu cuerpo en un ángulo de 90 grados, doblando así el codo y con la palma hacia arriba. Además, el brazo más alejado del practicante hay que cruzarlo sobre el pecho de la víctima, con el dorso de la mano contra la mejilla más cercana. Luego, debemos agarrar la rodilla de la pierna más alejada y levantarla hasta que la planta del pie se apoye por completo en el suelo. Por último, debemos tirar de la rodilla y del codo del brazo, doblando y girando hacia la víctima, quedando frente hacia ti. Los pies deben formar un ángulo recto y con la venda inclinada. Esta técnica la realizamos para mantener a la víctima segura mientras llega el cuerpo de seguridad y evitar así que se ahogue con algún objeto que tenga dentro de la boca o que no estén abiertas las vías aéreas. Para aplicar la maniobra frente-mentón, debemos esperar 5 segundos observando si el tórax se mueve, si lo oímos respirar y si sentimos la respiración de la víctima. Si la víctima respira, hay que colocarla en la posición lateral de seguridad y controlar así su respiración hasta que lleguen los paramédicos. En los adultos se deben iniciar 30 compresiones torácicas. Se deben ubicar las manos del auxiliador en el esternón, justo en la línea media mamilar. Las compresiones deben ser de 100 compresiones a 120 por minuto, logrando comprimir al menos 5 centímetros al esternón. Se debe posicionar la cabeza, esta debe extenderse realizando la maniobra frente-mentón y así administrar 2 respiraciones efectivas. Esto implica que el pecho se eleva con la insuflación y se puede utilizar la técnica boca a boquilla. Se debe repetir las compresiones, es decir, se realizan ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones y se continúa así hasta la llegada del personal especializado. En caso de contar con un DEA, es decir, un desfibrilador externo automizado, hay que usarlo, pues aumenta las posibilidades de supervivencia de la víctima. Es sencillo, hay que colocar y pegar los parches autoadhesivos en la pared torácica para conseguir un buen contacto, pero existiendo una buena separación. Posteriormente hay que seguir los pasos que nos dé el DEA y seguir con la RCP cuando nos dé paso el aparato.